Hola, buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a otro capítulo más de Anatoverso, escuchando las voces del cuerpo. El día de hoy, pues, estamos aquí el doctor Adrián Verdines, su servidor, el doctor Rodrigo Terán, con un invitado muy especial, el doctor Héctor Alcocer, quien, pues, es becario emérito de nuestro departamento. Fue pasante de investigación y al día de hoy es fellow de investigación y nos apoya en muchas de las actividades de investigación que se llevan a cabo en nuestro departamento. Y decidimos invitarlo porque estamos entrando en esta recta final del semestre a un terreno que puede ser un poco complicado, que puede ser un reto para los estudiantes que llevan anatomía. Difícil, definitivamente. Escabroso. Que es la neuroanatomía y las neurociencias. Chan, chan, chan. De hecho, por eso, bueno, hablando de esto, pues aquí el doctor Héctor es un gran aficionado de las neurociencias, de la neuroanatomía, y pues lo invitamos para plantear algo. ¿Cómo estudiar esto? O sea, cómo estudiar, cómo aprender neurociencias a aquellos que les gusta y a aquellos que no también, porque es un hecho, a no todos nos gusta Claro. las neurociencias. Sí, claro, no todos son fans completos, ¿no? Pero, sin embargo, es una porción del curso que se tiene que llevar y es un conocimiento que tenemos que adquirir, al menos las bases de, ¿no?, de cualquier médico. Y entonces, yo ahí quisiera preguntarte, Héctor, yo te voy a decir desde entrada, no es mi porción favorita del curso, tampoco es la que menos me gusta, ¿no? Pero no es mi favorita. Pero yo te quisiera preguntar, cuando tú llevaste neuroanato por primera vez, así, píntanos una imagen de que estás en este semestre anato primera vez y estás en tu primera clase de neuro. O en la segunda, si quieres, en la que sea. ¿Te gustó desde el principio o fue un gusto adquirido? Ok. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Ahora, en relación a la pregunta, a mí, ahora sí, por razones muy personales, yo sí estaba emocionado cuando empecé con el componente de neuro. Porque ya desde antes tenía cierto interés. Yo me acuerdo, o sea, interés probablemente en neuro en general, así sin entrar tanto todavía en neuroanatomía, desde prepa, yo creo. Y a lo mejor fue por razones medio, entre comillas, ciencia ficción, medio filosóficas, porque a mí sí me preguntaba, yo sí me preguntaba mucho de que, bueno, ¿y cómo funciona a nivel neuronal? Sí, conciencia, inteligencia, memoria, todo ese tipo de detalles. Y ya cuando entré a medicina dije, genial, porque ahora sí voy a ver todos esos detalles a fondo. Después me daría cuenta que no es tan sencillo ni de chiste, no se ve tan a fondo en la carrera, sin embargo, iluminó bastante. Y ya cuando iba al curso, entonces, yo sí tenía ya, pues, altas expectativas, ¿no? O sea, dije, qué genial, que finalmente voy a ver cómo está constituido todo. Entonces, sí fue como que era un reto, definitivamente. Fue distinto a lo que me esperaba, no en un mal sentido, sino de que, no sabía, pues no tenía simplemente ni idea, ¿no? O sea, como quiera uno va entrando a la carrera, está completamente fuera de contexto de lo que va a haber en neuroanatomía y en general en muchas otras facetas de neuro en la carrera, entonces, pero iba con una buena expectativa. Yo personalmente sí disfruté muchísimo el curso. Y, por ejemplo, ahorita mencionas, cuando tú venías con una expectativa de lo que era la neurología y la neuroanatomía, okay, cuando ya la llevas, ¿qué te das cuenta de lo que realmente significa estudiar neuroanatomía? O sea, ¿qué encuentras? ¿Qué fue diferente a lo que encontraste, a lo que esperabas, por ejemplo, con eso? O sea, por ejemplo, en el resto del curso, o sea, cuando tú llegas a esta parte del curso que es neuroanato, ¿qué tan diferente era de lo que habías visto previamente? Ok, inclusive dentro del curso sí lo sentí bastante diferente, completamente. Y siento que es porque opera bajo algunos supuestos que muchas veces desconocemos y en el resto del curso no se dan. Por ejemplo, en el caso de neuro, específicamente en anatomía, es súper difícil separar, o te quedaría sin mucho contexto, separar la pura anatomía, por ejemplo, de a lo mejor un poco de funcionalidad clínica. O separar, por ejemplo, la anatomía macroscópica de la microscópica. Eso es algo que sí o sí se tiene que, o sea, es un factor importantísimo a la hora de estudiar anatomía. No es nada más como que, bueno, si lo macro del cerebro, médula espinal, y ya con eso y se acabó neuro. Pues no, porque es muchísimo más complejo que eso. Claro. Empiezas a hablar de conexiones, de núcleos y demás. Y todo eso, por ejemplo, pues no lo veías a lo mejor cuando estudiabas los músculos, los huesos, vísceras de abdomen, sino de que es un enfoque distinto. Obviamente las técnicas de estudio, que si el pomodoro, que si tomar notas y demás, en ese sentido, pues permanece porque ya es técnica personal. Sin embargo, sí siento que hay una serie de factores en neuroanatomía que se tienen que considerar a la hora de estudiarlo, precisamente para abordarlo mejor y no estar tan sacado de onda conforme vas leyendo las diarias. Claro, y en función de eso, por ejemplo, ya nos contaste que tú estabas muy emocionado, pero ¿qué pasa, ya sea cuando eras estudiante tú o cuando fue tu experiencia de becario, de instructor aquí en el departamento? O sea, ¿cómo recibe el estudiante en promedio esta porción de neuro del curso? O sea, ¿qué tan bien llega? ¿Es bien recibida? ¿No es bien ¿Cómo lo recibida? toman? ¿Cómo lo toman? Sí. En mi opinión, eso lo amas o lo odias, al menos al inicio. Ok, Al menos muy
blanco y negro. Exactamente, sí, porque yo sí recuerdo muchas opiniones de que, ay, no, yo no quiero ver neuro, no me quiero dedicar a esto. Y cuando lo llevan, se polarizaban más. No que lo odiaran más, simplemente que están ahora más seguros de que sí les gustaba o más seguros de que no les gustaba. Okay. Entonces, era raro a la persona que está así como que en área gris de que, pues, a ver qué tal. Entonces, y generalmente el tipo de personas que también les gustaba neuro, que yo recuerdo al menos, tanto de estudiante y todavía más como instructor, como que ya desde antes tenían ese perfil, exactamente, sí, que les gustaba neuro. Pero yo, como una anécdota, bueno, a mí cuando yo llevé anatomía, realmente yo, así como tú, yo llegué con expectativas de algo de la neuroanatomía y cuando lo llevé, lo odié. Lo odié así de que no me gustó, o sea, no. Y mucho tiempo estuve peleado con la neuroanatomía hasta que yo llevé ya un contexto clínico y luego, de hecho, como geriatra ahorita, pues mucho de mi trabajo tiene que ver con neuroanatomía. Sí, entonces, claro. Empecé a buscarle, a escarbarle y a volverle a adquirir el gusto a la neuroanatomía, que me tomó un tiempo, porque realmente es eso que mencionas de que si no hay forma de separar la neuroanatomía de la parte clínica, de la parte cirúrgica, porque es todo un conjunto. Es así, muy difícil. Es muy, muy difícil. Y si no tienes el contexto, está bien complicado empezar a entenderle. Sí, definitivamente la aplicación clínica es porque, por ejemplo, esta semana que empezamos a ver, ves médula, ¿no? Y entonces dices, bueno, la médula, tales cortes, etcétera, pum, 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 como dices, ves anatomía macro y micro, pero luego cuando llegas a esta parte donde tienes que explicar, bueno, ok, hay una sección medular incompleta. Y entonces es como que, ¿y eso qué es? ¿Sabes? O sea, entonces, y nunca han visto a alguien con sí, claro. O sea, entonces, realmente creo que eso también es otro factor que influye en la dificultad, que yo siento que es más sencillo de explicar en ocasiones las patologías que vemos en las primeras porciones del curso que estas, porque si no las ves, a lo mejor no te queda claro, por ejemplo, cuando dices hiperreflexia. ¿Qué significa hiperreflexia, no? Sí. O sea, ¿cómo se ve una hiperreflexia? O por ejemplo, un stroke, ¿no? O sea, ¿cómo va a estar paralizado una parálisis espástica? Entonces, decís todas estas palabras rimbombantes y no las entienden, ¿no? Sí, porque claro. No es culpa del estudiante, no lo ha visto, está en segundo semestre. Y precisamente campos, por ejemplo, como neurología o neurociencia, también tienen ese perfil súper quisquilloso con el lenguaje que pues al final repercute en el resto de materias de la carrera también, ¿no? Entonces, y un montón de epónimos, por cierto. Además, sí. Y algo interesante que dijo ahorita el doctor Verdines también, que mientras más avanzaba, o por ejemplo ya ahorita en geriatría que volvió a profundizar en el tema, definitivamente el gusto, en mi caso, por ejemplo, va en aumento. Porque, o sea, uno llega con esas expectativas y lleva el curso, le gusta o no le gusta, entonces lo entiende o no lo entiende, y llevas más materias y te das cuenta de que precisamente menos lo puedes separar, o sea, empiezas a llevar fisiología, después neurología, neurocirugía, y dices, es todo el mundo, ¿no? E inclusive dentro de mi neuroanatomía es súper distinta neuroanatomía a nivel pregrado, por ejemplo, materia así durante la carrera, a anatomía, por ejemplo, a nivel posgrado, ya sea, por ejemplo, una especialidad como neurocirugía, que cambia o sea, sigue siendo anatomía, pero cambia completamente la perspectiva, a otra, por ejemplo, como algún posgrado en neurociencias o demás, o en neurología también. Entonces, algo que, por ejemplo, yo siento que es muy importante y que es a lo mejor un poco complejo o más complejo lo ordinario en neuro, es, uno, el uso de imágenes de ley. Definitivamente sí me ayudó muchísimo a mí el utilizar una serie, pues ser muy visual, ¿no? No nada más porque yo me guste más ser visual, sino porque siento que es súper necesario el aprender de manera visual. Y relacionado también con neuro, el relacionamiento clínico, una de las cosas que también me gusta en neuro es que es muy lógica. Al menos para mí, siento que es muy razonable. O sea, no es nada más de que, bueno, esto estás aquí y ya. Sino de que precisamente, y más con correlación clínica, pero también con función, dices, bueno, es que si le mueves tantito aquí va a pasar esto. ¿Por qué? Porque se conecta esto y esto sirve para esto y esto sirve para esto otro. Algo que yo considero muy valioso también cuando estén estudiando neuroanatomía es que se aborde la cuestión funcional. Obviamente no como en fisiología, pero al menos un poquito para precisamente saber o estar más en contexto, valga la redundancia, en esa materia, en neuroanatomía al menos. Claro. Sí, ahí es bien importante que, por ejemplo, como dices, existe, o sea, hablamos a veces de neuroanatomía, neurofisiología, etcétera, y como dices, realmente marcar una línea dura entre esto es muy difícil, porque están muy conectadas. Pero en función de eso, cuando llevas el curso, como dices, tienes que enfocarte a lo mejor en entender las bases, porque precisamente es segundo semestre, y posteriormente, como dices, reforzarlo más adelante, ¿no? Pero hay mucha gente que no lo hace, y de hecho hay mucha gente que se bloquea, como dices, ¿no? Que hay esta especie de, incluso algunos artículos hablan de una especie de neurofobia,
¿no? De gente que nada más de escuchar la palabra neuro, ya me bloqueo. Sí, yo no hago nada. No hago nada o no puedo avanzar o por más que leo no lo entiendo. O sea, ¿tú qué sientes? ¿Por qué existe esa neurofobia o hay algo que podamos hacer para vencerla? Uy. Bueno, en relación al término, digo, sí se ha escrito completamente, entonces creo que el factor más, por así decirlo, evidente para la neurofobia es falta de comprensión. Y yo creo que una de las maneras que se pudiera a lo mejor superar es precisamente ese abordaje inicial. No tanto el decir, estoy a todo de golpe, de trancado, sino considera estos puntos, considera este factor, considera que este segmento de anatomía que vas a estudiar ahora sí puedes ir utilizando las notas, sí puedes ir utilizando tu Pomodoro, simulador, lo que tú quieras, pero el enfoque es un poquito distinto. Algo que, por ejemplo, a mí me impactó, y eso sí fue, inclusive desde tercera persona, no nada más con neuro, algo que a mí sí me impactó mucho en cuanto a contenido del tercer parcial es que en una región tan pequeña en cuanto a volumen es una cantidad enorme de estructuras. Por ejemplo, tanto en cuello como en cabeza. Y luego llegas a neuro y te das cuenta que es igual. O sea, es una región muy pequeña de volumen. No es, por ejemplo, como el sistema digestivo que está, inclusive lo encuentras desde cuello y va hasta inclusive pelvis, sino que aquí es todo dentro del cráneo. Ok, sí, dorso por medio espinal, pero las estructuras así más complejas, al final de cuentas, siguen estando dentro del cráneo y es un volumen muy pequeño. Entonces, es un volumen muy pequeño con vasos y otras estructuras nerviosas pequeñas. Es muchísima cuestión o muchas relaciones anatómicas. Y ahora, y también retomando el tema de lo visual, precisamente lo interno, no nada más estudiar anatomía macroscópica externa, sino también lo interno, ¿no? Que si los núcleos basales, los núcleos del tálamo, diferentes fascículos que pasan, inclusive subcorticales. ¿Y qué usas para eso? Precisamente cortes. ¿Ok? Uh-huh. Entonces creo que también eso es súper importante, exposición a cortes, que sea axiales, sagitales y transversales, y frontales, porque sí son clave a la hora del estudio de neuroanatomía, completamente. Ok. Sí, no, es definitivamente, como dices, mezclar ahí los conceptos de anatomía microscópica y también por imagen, ¿no? Creo que eso también es una cuestión que a veces complica un poco porque, por ejemplo, en otras porciones ves pues radiografías, tomografías, uh-huh. Y yo siento, en neuro pues se utiliza más la resonancia, que si bien sí la veíamos antes un poco en cuestiones musculoesqueléticas, aquí realmente se vuelve primordial. O sea, de hecho, claro, es muchas veces, no siempre, muchas veces el estudio de imagen y con esto conlleva, pues, otro reto, ¿no? Entender la interpretación de la resonancia y todo, ¿no? O sea, sí, y también lo complicado que agrega el hecho de que al ser un espacio, o sea, muy reducido, pero también un espacio tridimensional. Sí, o sea, que, completamente. Y que todo lo que puedes ver tú por imagen son básicamente 2D, o sea, una imagen 2D, y es bien complicado porque luego hay estructuras que están superiores, luego descienden, luego se hacen horizontales, y se hace un revoltijo ahí. Sí, completamente, es súper distinto, por ejemplo, también, y precisamente viendo neuro, hay una imagen así bien famosa del Netter, que hacen un corte en el que se ven los tálamos, pero también se ve el fornix, un poquito de núcleo caudado y cápsula interna. Entonces, todas esas estructuras, que pues ahora sí que pues consecuencia biológica del desarrollo, no es, por ejemplo, a lo mejor como estudiar un solo uso muscular, ¿no? En sistema musculoesquelético, sino que dices, oye, tienes una serie de arcos concéntricos que son muchas estructuras, son distintas, claro, y luego le metes los ventrículos y te haces bolas. Entonces siento que es esta combinación de factores de que uno, múltiples estudios de imagen y términos de imagen. Dos, la clínica. Y tres, el espacio reducido, lo que al principio para el estudiante pudiera ser así muy impactante o como... Se me fue la palabra. Intimidante, que les dificulta a lo mejor ese estudio o ese abordaje inicial. Yo, por ejemplo, me acuerdo que mi coco en su momento, porque también me espanté cañón, tallo encefálico. Medio espinal dije, ok, está bien, está tolerable. Y luego otras estructuras dije, tálamo, bueno, también está más complejón, pero sigue como que muy localizado. Pero en tallo encefálico yo recuerdo que eran 1000 núcleos, 1000 vías, todo está súper concentrado ahí. Ese fue uno de mis principales temas que a mí se me hizo súper difícil. Precisamente por la cantidad de estructuras en un volumen tan pequeño. Claro. Sí. Y definitivamente tallo, por ejemplo, yo creo que es un muy buen ejemplo y médula porque platicaba yo con otro profesor, con alguien más, le digo, al final del día como médicos probablemente no van a terminar diagnosticando todas las enfermedades neurológicas que hay y no es el objetivo del curso, ¿no? Realmente es sentar la base, ¿no? Y creo que médula, por ejemplo, es un punto muy importante. O sea, médula es algo que se ve muy común o las complicaciones de lesiones en ella y todo esto por traumatismos y todo. Pero ya cuando llegas a tallo, esta cuestión de explicar conceptos como orígenes reales y orígenes aparentes, ¿no? Y los núcleos y esta imaginación que tienes que tener porque empiezas a tocar conceptos que pueden ser un poquito más
a veces hasta cierto punto, no sé si sea la palabra correcta, pero vamos a decir abstractos, ¿no? O sea, sí. como explicar propiocepción. O sea, sí. Ese siempre es como un shock, ¿no? O sea, ¿cómo que propiocepción? O sea, y es algo que todos hacemos y todos lo hemos, o sea, pero cuando ya pones a explicarte el concepto, incluso puede ser hasta difícil para uno explicar el concepto, o sea, no tan sencillo transmitirlo. Y ahí es donde creo que es importante la guía. Siento que neuro no es tan fácil que sea autodidacta como otras porciones del curso, porque a veces necesitas a alguien que te ayude a interpretar lo que estás leyendo, no sé cómo decirlo. Sí, claro. Y en ese contexto, ¿qué papel tiene ahí, por ejemplo, tú cuando la estudias en neuroanatomía como estudiante, cómo influyó los becarios o los instructores en su momento y cómo después tú apoyas para el estudio de neuroanatomía, como instructor? Ok, en mi opinión influye bastante, definitivamente, porque precisamente a mí en su momento me tocó con un becario que sí sabía bastante de neuro, le gustaba, no se dedicó a eso, pero sin embargo sí le gustaba bastante, entonces se nota muchísimo la diferencia cuando a un becario le gusta neuro, cuando a un becario no le gusta neuro. Y está bien, o sea, está en el derecho de que le guste cualquier región del cuerpo o que no le guste neuro. Sin embargo, se ve uno más, aparte, independientemente de la emoción o la pasión que le pueda meter, esos factores precisamente, eso que debes de considerar, porque al final de cuentas, pues también fuimos estudiantes. Entonces, decir, bueno, yo batallé con esto y con esto y con esto, y ahora que ya sé más de neuro, y no nada más neuronato, sino también ya llevé fisio, ya llevé un poquito de farma, ya vi neurología inclusive, en caso de los becarios mayores, por ejemplo, pues ya están más conscientes de todo lo que implica, ¿no? Y de cuál podría ser el abordaje más apropiado inicial para ese estudiante que apenas es a lo mejor su primera vez viendo neuro, ¿no? Salvo lo que hayan visto en embrio, sin embargo, pues todavía no se ven tantas estructuras anatómicas como en segundo semestre. Sí, claro. Y ahí es donde, por ejemplo, tal vez a veces en ese aprendizaje por pares hay incluso un poco más de confianza. Porque, por ejemplo, yo ayer llegué con mis alumnos y les digo, bueno, terminamos médula, ¿entendieron médula? Y todos me dijeron que sí. Entonces, entonces yo digo, oye, bueno, y les pregunto un caso clínico inventado, no así de la manga, y así, y nadie me contesta. Y yo, entonces, ¿entendieron o no entendieron? ¿No? Para revisar. A veces, y es algo que también se ha visto, ¿no? O sea, a veces hay cierta confianza con los instructores de decir, oye, no entendí bien esto, ¿me lo puedes explicar? Que digo, sin problema también lo pueden hacer con cualquier profesor, pero a veces prefieren no que un par sea quien se los explique. Y yo creo que el papel del instructor en neuronato se multiplica, ¿no? Y definitivamente tienen, y yo creo que son una pieza clave dentro de estas semanas. Definitivo. Y no solamente es de creer, o sea, ya está evidenciado. Sí. Que sí es una pieza importante, como estudios de aquí de anatomía. Pero de ese trabajo de los becarios, te digo, porque y también depende mucho del tipo de persona. Digo, a mí cuando yo estaba, mi becario en ese momento fue el doctor Quiroz. En ese momento él fue mi becario y pues él es apasionado de las neurociencias. Pero aún así, fue como un shock muy importante porque también cuando estás en primer año, vienes de la preparatoria, o sea, vienes de un lugar donde no tenías que estudiar para poder que te fuera bien, por así decirlo. No de la misma manera. No de la misma manera, o sea, no te esforzabas al nivel que te tienes que esforzar ahora. Y ahora darte cuenta de que aunque te esfuerces, batallas, es un shock muy importante en ese grupo de alumnos. ¿A ti te pasó? De que venir de una preparatoria, venir digamos, de que no te esforzaras, sino que realmente era menos complicado. Y ahorita llegas y te ponen un libro de lo que quieras, la Target, de Snell, lo que quieras, y decir, caray, no entiendo. Fue muy distinto el cómo abordar las materias. Creo que ese fue el shock más grande, porque si era de que, ahora sí tengo que estudiar todos los días. Eso fue lo principal, lo básico, ¿no? No sentí que esto cambiara con alguna materia en particular. O sea, sí el abordaje para cada uno es distinto, sin embargo, para todas era como que tienes que estudiar. O sea, ahora sí ya tienes que sentarte a estudiar y agarrar el libro y dedicarle bien. O sea, dedicarle tiempo al estudio. Yo personalmente, cada materia la estudio... me considero una persona muy analítica. Entonces, a mí, de repente me sacaba mucho de onda y me generaba estrés. De repente sí hay personas que decían, no, es que ya estudié como 7 veces todo el libro. Y yo, bueno, pues qué genial que tuviste ese tiempo. A mí personalmente me sería mucho más el sentarme, a veces no alcanzaba ni la segunda vuelta, pero si a mí me hacía sentido lo que decía, llámese en anato, en fisio, en cualquier materia, micro, ya con eso se me quedaba un poquito más. O sea, primero era comprenderlo. Anatomía, afortunadamente, también siento que es muy visual, entonces muchas veces podía repasar, inclusive pues con imágenes, ¿no? No necesariamente leyendo todo al derecho y al revés otra vez, sino que, bueno, ves la imagen, ya te ubicaste. Los cuadros clínicos, pues eso sí era a lo mejor lo más complejo definitivamente. Yo recuerdo, ahora que lo mencionas,
En el primer año, definitivamente, bueno, los primeros, sí, lo más difícil fue el razonamiento clínico. Muchísimo. Creo que fue con lo que más batallé. Y completamente distinto, definitivamente. Y ya, ahora sí, quitando el estudio, completamente distinto a lo que haya podido ver en prepa, ¿no? O sea, el razonamiento clínico sí creo que es de las cosas o de los retos más, no sé si difíciles, pero sí más complejos que al estudiante se enfrenta en los primeros años. Sí, claro. Y más, por ejemplo, en un campo como neuro. Sí, no. Sí, porque y ahí es donde volvemos a lo que te digo, o sea, no han visto un paciente, entonces no saben a veces lo que están viendo, qué significa, o qué quiere decir dicho síndrome, o así, dice síndrome de Brown-Séquard y hemisección o sección completa, etcétera, y ahí es donde yo te preguntaría, por ejemplo, entonces, en ese contexto, ¿no?, tan complejo, o sea, si tú el día de mañana estás dando neuronato, ¿qué consejo darías? O sea, ¿qué les dirías o cómo le dirías a tus estudiantes? Pues miren, yo creo que les aconsejo que neuronato lo estudien así. O hagan esto, o hagan lo otro. Digo, a reserva que, como dices, cada quien tiene su método de estudio, ¿no? Pero claro. Consejos generales que les podrías dar, o qué opinión darías tú. Ok, primero que nada, lo visual, definitivamente. O sea, sí es importantísimo, al menos en mi opinión, sí tener esa referencia visual, porque solo leyendo texto está súper, salvo que tengas una imaginación cañona, pero si no está súper difícil tratar de relacionar todos los elementos anatómicos que puede haber, por ejemplo, en diencéfalo, en hemisferios cerebrales, en tallo encefálico. Esa es una. La siguiente, sí tratar de verlo a lo mejor un poquito más analítico, específicamente para la parte de razonamiento clínico, definitivamente. El sí ver de que, bueno, si muevo esto o si quito esto, pasa esto otro. Y eso es algo que ahora sí, como con cualquier otra cosa, con la práctica, porque ahí sí no hay, bueno, no he descubierto yo la fórmula así como que para de la noche a la mañana ya tener ese chip de razonamiento clínico en un estudiante de medicina. Y pues ese sentido, ¿no? Es algo que se desarrolla a lo largo de... Es parte de la carrera, digo. Exactamente, completo. Y otra cosa también, yo sí trataría de que sí le agregaran un poquito ellos cuando están estudiando de comprender la función. ¿Por qué? Porque se te queda más. Es muy distinto decir, si el lemnisco medial pasa en esta zona específicamente del mesencéfalo o del tallo encefálico, a decir, bueno, sirve para esto, lleva esta función, y que estén a lo mejor un poquito abiertos por el caso precisamente de propiocepción, porque propiocepción en sí no es algo 100% anatómico, ya se mezcla un poquito más con fisio. Hay algo de función, sí. Precisamente, o sea, esa línea está reflejos también, por ejemplo. Exacto, completamente. Entonces, todas esas funciones, pues ya salen a lo mejor, no es propiamente anatomía macroscópica, sin embargo, son importantes para anatomía. Entonces, también eso, al abordarlo como de manera, bueno, agregar la función y tratar de verlo de manera un poquito, a lo mejor, más lógica, no nada más de puro machete, porque, pues, digo, se podrá, pero lo hace todavía más difícil, en mi opinión. Sí, no, y también porque con esto, volviendo un poco de la neurofobia, hace que cuando la llevas, la odias, en el caso de que los que la odian, ya no la vuelven a aplicar. Hasta que se vuelven a topar otra vez que necesitan otra vez la anatomía y es otra vez reiniciar el proceso de aprendizaje desde cero. Entonces, eso que mencionas también es bien importante de darle un sentido clínico, que digo, eso es lo más complicado. Pero para eso están tanto los becarios, los instructores y los profesores para darle esa orientación clínica a lo que está viendo el estudiante. Y que al menos yo les digo a mis alumnos que si se llevan al menos una cosa buena y que se les va a servir cuando están en su internado, ya voy de ganas. Sí. Sí, claro. No, yo personalmente siempre, por ejemplo, les comentaba yo a los compañeros instructores que van conmigo, yo creo que, digo, es una manera de ver lo personal que tengo, y yo siempre les digo, tratemos de explicar estos temas como si le estuviera explicando a un paciente lo que le está pasando. Okay. ¿No? O sea, ¿por qué? No porque el estudiante no pueda comprender más, pero porque hay que construir en bloques. Entonces, el primer bloque yo creo es, como dices, que comprendan la idea general, ¿no? Decir, bueno, pues, o sea, si uno siente dolor, pues se registra así, viaja para acá, llega a tal lugar a la médula y sube. Ok, muy bien. Entonces, es porque es así. Y entonces, ahí es donde usas ejemplos como, por ejemplo, a mí me gusta decir, bueno, la médula es como una especie de elevador, ¿no? Donde hay información que sube, información que baja, ¿no? Y obviamente, quien sea muy purista de la neuro me regañaría por sobresimplificarlo tanto, ¿verdad? Sí. Pero no es la idea que se queden solo con eso y que lleguen a ser especialistas con eso, ¿verdad? La idea es que están en segundo semestre, sí, que comprendan la base, ¿no? Y decir, bueno. Entonces, yo creo que explicarlo de una manera sencilla y dirigida, como dices, lógica, sobre todo lógica, es lo que a veces ayuda a que
a que se quede mejor el conocimiento, porque ¿de qué me sirve yo ponerte una tabla con todos los núcleos, por ejemplo, el mesencéfalo, como dices? Sí, definitivo. De tallos, los epónimos y todo, y tablas de funciones. Si dices tú, ok, como dices, a lo mejor se lo va a machetear y el día de mañana presenta el examen, y lo van, pero luego se va de fiesta, ya se lo va a olvidar. Exacto. Entonces yo prefiero que te quedes con que la médula es un elevador y ese tipo de cosas, y hacerlo didáctico, porque siento que eso va a tener un mayor impacto, como dices. Es más probable que yo siento que se acuerden de eso el día de mañana, ¿no? Ahora, otra manera también, ahora que lo menciona, importante al menos en mi opinión, o que me ayudó mucho a la comprensión, es porque al final de cuentas mucho neuro son vías, ¿no? Entonces, algo que me ayudó bastante en neuroanatomía también era ver precisamente la vía completa. Entonces, no solo ver a lo mejor médula espinal, ok, sí es importante ver médula espinal, ya lo vimos. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de la vía del dolor. Ok, entonces, ver al final como un repaso de esas vías de manera global, siento que sí sirve mucho. A mí personalmente, muchas cosas me hicieron sentido precisamente en las últimas sesiones, ya que había visto todo de manera integrada o global. Entonces, a lo mejor ya es cuestión de abordaje y estudio de cada quien, pero siento que sí al ver todas esas funciones o toda la vía ya en conjunto, claro, y no solo el elemento per se por separado, por ejemplo, como sucede a veces en tallo encefálico, que son 1000 cosas, van para 1000 lugares y no sabes ni qué onda, inicialmente al menos, y el verlo ya con la vía completa, muchas veces hace como que, ya entendí para qué es, o ya entendí qué onda con esta vía, o qué onda. Otro factor importante, creo yo también, ya nada más así como de los tips que también pudiera agregar, es la cuestión micro y macro. Siento que eso es algo que sí pasa en neuro y no pasa mucho en otros sistemas. Tal vez un poquito en cardio de repente, precisamente por consecuencia nerviosa, pero en general, desde inclusive me acuerdo que inervación, a lo mejor primer parcial no, porque sí es muy discreto los nervios, segundo parcial, y desde que primera neurona, segunda neurona, preganglinar y postganglinar. Entonces ya empiezas con un poquito más de conceptos de neuro que son, entre comillas, micro y a la vez macro. Yeah. O sea, tienen un componente macro que, bueno, es el ganglio, está ubicado ahí y todo lo que tú quieras, está el plexo y todo lo demás, pero también hay un componente micro que dice, bueno, es que esta primera neurona hace sinapsis aquí. Y esto es importante porque si es antes o después, el corte, etcétera, etcétera, claro, etcétera. Y esto en tercer parcial, pues ni se diga. O sea, tanto para las vías como para otras regiones, por ejemplo, cerebelo. ¿Qué es fibras musgosas, fibras trepadoras, células de Purkinje o Purkinje, como les quieran decir? Entonces dices tú, bueno, sí se mezcla mucho con micro. Esto sea relevante, no sea relevante, ya, eso es criterio de estudiante. Sí, ¿no? Claro, ¿no? Y del curso. Y es vital, ¿no? De hecho, que vean cortes también. O sea, yo como dices, que vean cortes, no solo macros, o sea, no solo lo que vemos en la serie, sino también cortes y dibujos, ¿no? Y ahí es donde también a veces, digo, ya vienen estas nuevas tecnologías, ¿no? De los modelos 3D y la realidad virtual y todo esto, que yo estoy seguro que en algún punto van a tener un papel importante pero volvemos a lo mismo, son herramientas que si no sabes usarlas, pues no van a ayudarte. Y precisamente, sobre todo los primeros parciales, tercero también un poco, pero te van a encontrar un simulador que sea súper, súper quisquilloso para neuro, en mi opinión al menos. Pero al menos los primeros, antes de neuro, yo sí usaba simulador, definitivamente había, no recuerdo el nombre, pero un simulador que estaba gratis en internet. Entonces, y me ayudó muchísimo, muchísimo para relaciones anatómicas. O sea, ese sí lo utilicé todo el semestre y me ayudó bastante, por ejemplo, cuando yo leí algo en el libro que estaba bien explicado, que sí que era muy explícito, pero a mí no me hace sentido o no me lo imaginaba, y a lo mejor la imagen que había en ese momento o que tenía no era lo suficientemente clara, sabes que dejar el simulador a ver cómo está. Claro. Tal vez no sea la misma precisión que el testudo o que el netter, sin embargo, te da una idea bastante buena. Entonces, me sirvió muchísimo para comprender relaciones anatómicas, y eso creo que en neuro sí es súper importante. Sí, pues vas construyendo, como digo, el conocimiento en bloques, ¿no? O sea, no lo vas a entender al 100% y comprender y memorizar y todo la primera vez. De la noche a la mañana. Entonces tienes que irlo construyendo, ¿no? Para que se afiance precisamente dicho conocimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente neuro es un tema que da para horas, congresos enteros y todo, pero... porque a veces los neuros se ponen de acuerdo. A veces ellos no se ponen de acuerdo. Sí, ese es un tema aparte, ¿no? Que tanto de lo que sabemos realmente lo sabemos. Pero bueno, no vamos a ponernos filosóficos menos con neuro. porque pues la neuro es el cerebro tratando de entenderse a sí mismo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Héctor, por estar aquí y realmente esperamos que esta porción de neuro siempre sea algo que despierte pasiones. Yo creo que es una porción muy bonita de la carrera porque yo creo que ahí despiertan muchas carreras. No sé si me explico. O sea, muchos sueños de mucha gente que lo ve
y como dices, se enamora y no voltea atrás, ¿no? Creo que fue tu caso. Digo, como dices, ya venías, pero terminaste de afianzarlo. Y así como tú, hay muchas otras personas, ¿no? Que se necesita mucho de eso. Y si no te gusta neuro, pues no pasa nada, ¿no? También no es el fin del mundo, pero es como yo a veces les digo a mis estudiantes, ok, tal vez no te guste anato y no vas a ser el día de mañana cirujano, y a lo mejor quieres hacer otra cosa totalmente diferente, ¿no? Y ser un biólogo molecular, virólogo súper acá, pero igual tienes que pasar esta materia. Sí. Entonces, no hay, pero como dice, es otra rama simplemente. Es otra rama, o sea, ¿por qué, por ejemplo, no hay una endocrinofobia con todos los ejes o... Con nefro, por ejemplo, que tiene que ver con neuro también. Sí, pero eso es punto de vista. Pero, por ejemplo, hay otras ramas que yo también digo, pues esto también es complejo. Sí, hay mucha complejidad en otras cosas. O sea, nefro es complejo, sí, cardio es complejo. Hemodinamia, todo. Exactamente. O sea, y no existe una, al menos no sé, no lo he visto, una cardiofobia, una nefrofobia o algo por el estilo. Sí. Digo, no sé si existe, habrá que buscarlo. Tal vez de para un estudio. Quién sabe. Pero bueno, depende de quién le preguntes. Eso sí. Pero bueno, esto fue todo por el capítulo de hoy. Les agradecemos habernos escuchado y les recordamos que nos sigan en nuestras redes, en YouTube, en Anatoverse, que nos del cuerpo, en Spotify y las redes del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina Autónoma de Nuevo León. Adiós.